El texto para memorizar está en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nacemos en un mundo lleno de pecado y nos encontramos inmersos en un conflicto entre el bien y el mal. Nosotros nada podemos hacer sobre esto. En otras palabras, nacemos en un crisol. Pero a diferencia de nosotros, Jesús elige voluntariamente nacer y entrar en el crisol de este mundo. Y gracias a que Él soportó un crisol más intenso que el nuestro, podemos tener esperanza en nuestros crisoles. Bienvenidos una vez más a este resumen de la lección en 5 secciones en promesas de vida. Sección número 1. Los primeros días. Las escrituras nos brindan poca información de los primeros años de la vida de Jesús, pero algunos versículos nos dan una vislumbre de esas circunstancias y cómo era el mundo cuando Él nació. Al elegir Jesús nacer en este mundo, tuvo la opción de escoger el entorno en el que Él nacería. Pero vemos que en Lucas capítulo 2 nos dice que fue acostado en un pesebre porque su familia no tenía un lugar en el mesón. Sus padres eran pobres. Quisieron matarlo cuando era pequeño. Mateo capítulo 2 versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. El libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 46, nos dice que creció en una aldea de mala fama. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Imagina lo que tuvo que vivir Jesús en su niñez y juventud, cuando actuaba perfectamente de acuerdo a la voluntad de Dios, entre personas que estaban habituadas al pecado y con mala fama. Familia, con el solo hecho de querer vivir según la voluntad de Dios, en muchas ocasiones somos sometidos a burlas y a desprecios. Sección número 2. Despreciado y rechazado por los hombres. Isaías 53, 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Tanto los líderes como la gente del común constantemente malinterpretaban a Jesús, sus actos y sus enseñanzas, lo que generó rechazo y odio en las mismas personas a las que Él vino a salvar. A Jesús le acusaron de hacer un pacto con el diablo. El libro de Mateo, el capítulo 12, versículo 24 dice: mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios sino por Beelzebub, príncipe de los demonios. También le despreciaban sus vecinos y familiares. En el libro de Juan, en el capítulo 7, versículo 5, dice que ni sus hermanos creían en él. Además de todo esto,
en varias ocasiones quisieron matarlo. Miremos en Lucas en el capítulo 4, los versículos 29 y 30. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Leamos también el libro de Juan en el capítulo 8, versículo 59. Tomando entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Familia, ante todo esto y entre otras cosas, Jesús lloraba por el rechazo de aquellos que había venido a salvar. Sección número 3. Jesús en el Getsemaní. Marcos capítulo 4, versículo 34. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Todo lo que Jesús sufrió durante sus 33 años en la tierra no se compara con lo que comenzó a vivir, a enfrentarse en las últimas horas antes de la cruz. En el Getsemaní, Jesús enfrentaba su destino. Él sufriría la muerte eterna para pagar nuestro pecado. En ese momento estaba en riesgo el fallar, en perderlo todo, en separarse por siempre del Padre. En ese momento deseaba la intersección de sus amigos, pero no la tuvo. Deseaba ser librado de ese dolor y en su agonía sudaba gotas de sangre. Pero llega un ángel para darle ánimo, para darle consolación. La decisión estaba tomada. Bebería la copa del dolor por amor a nosotros. Querida familia, Jesús murió en la cruz del Calvario para que tú y yo alcancemos salvación en Él. Sección número 4. El Dios crucificado. Isaías 53, versículo 6. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús fue condenado a la muerte más vergonzosa ideada por los romanos. La muerte por crucifixión era uno de los castigos más duros que los romanos le imponían a una persona. En ese entonces se consideraba la peor forma de morir. Pero los sucesos que rodearon la cruz nos muestran que allí ocurrió algo más que la muerte de un inocente. Ahora, ¿qué acontecimientos cercanos a la muerte de Jesús mostraron que lo que sucedía era más de lo que la mayoría entendía en ese momento? En el libro de Mateo, en el capítulo 27, versículo 45, dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Los versículos 51 y 52 sigue diciendo: he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Evidentemente, lo que estaba sucediendo era mucho más que solo la muerte de un inocente. Según las Escrituras, la ira de Dios contra el pecado, nuestro pecado, se derramó sobre Jesús.
Jesús en la cruz sufrió la justa indignación de un Dios justo contra el pecado, los pecados de todo el mundo. Amados, Jesús cargó sobre sí nuestro pecado. Jesús sufrió la muerte segunda en nuestro lugar, para que nosotros podamos vivir por Él. Sección número 5. El Dios sufriente. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Sino gozaos por cuanto sois participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Mientras estemos en este mundo, vamos a sufrir. No estamos libres de esto. Pero en medio de nuestro sufrimiento debemos tener en cuenta lo que dice Isaías, capítulo 53, versículo 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Veamos también lo que nos dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Familia, mientras sufrimos, debemos recordar los resultados del sufrimiento de Cristo. Es decir, lo que se nos prometió gracias a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cualesquiera que sean nuestros sufrimientos aquí en este mundo, debemos dar gracias a Jesús, a nuestro Salvador, a su vida íntegra, a su sacrificio perfecto. Gracias a Jesús, hasta el crisol de la muerte pasará. Alabado sea Dios por esto, querida familia. Que Dios te guarde, que Dios te siga bendiciendo y comparte promesas de vida y compartirás esperanza.